El millonario se queda chocado al ver a una mendiga negra llevar a su hija a la entrevista. Marcos, con el traje impecable y el reloj de brillo helado, caminaba por la avenida principal, mientras ajustaba los papeles que sellarían su reinado financiero. El sol golpeaba la ciudad, pero a él nada parecía moverlo. Su mundo era control, números, poder. La desigualdad se veía, sí, en las calles, pero él siempre miraba hacia adelante sin pestañear, sin sentir. Hasta que la vio. Una mujer con ropa gastada, el cabello enmarañado, piel marcada por el sol y el tiempo. Se abría paso entre la multitud, con una mezcla de cansancio y determinación. Sus manos, ásperas, apretaban la delgadez de una niña pequeña. Lucía, unos 5 años, ojos grandes y vivos, llenos de un brillo que contrastaba con el gris del entorno. Ella llevaba un vestido limpio, arrugado, pero evidentemente cuidado con mucho esfuerzo. Marcos se quedó paralizado al observar la escena. Aquella madre afrodescendiente Elena, sé por qué sentía ese vacío que le ardía en la garganta. Nunca antes un simple acto le había cambiado el pulso. Desde la ventana opuesta, Marcos vio cómo Elena ayudaba a Lucía a ensayar respuestas para la entrevista que podría transformar sus vidas. Sus ojos captaron un cartel junto a la puerta. Vacante en Fundación Luz para asistente administrativa. Un escalofrío le recorrió. Esa Fundación Luz era, de hecho, parte de sus inversiones más secretas, destinadas a generar empleo, pero también a cubrir heridas viejas. Mientras observaba, un recuerdo se coló sin permiso. Un niño solo, en una escuela vieja cuando el mundo era más cruel. Ese era él. Un secreto enterrado, relacionado precisamente con una niña desaparecida llamada Lucía. Un detalle que había borrado para sobrevivir, pero que estaba allí, latiendo. ¿Podría ser esa chica la misma? Por otro lado, Elena enfrentaba sus propios demonios, el miedo al rechazo, al racismo silencioso, a las miradas que juzgan sin conocer. Sabía que la entrevista era su última bala. Su voz interior gritaba que debía demostrar que podía salir de esa vida cruel, pero cargar con la pobreza, con el peso de generaciones, era un monstruo que la aprisionaba. Y la mirada de su hija era su faro. De repente, un murmullo inquietante se levantó desde abajo. Gente reconocía a Marcos, el millonario inalcanzable. Algunos cuchicheaban, otros miraban con desprecio. La tensión se cortó en el aire, volvió el ruido de la calle. Pero para Marcos, todo quedaba trastocado. ¿Hasta dónde estaba dispuesto a mirar al sufrimiento ajeno? ¿Podría ese encuentro cerrar un contrato o abrir heridas? El capítulo termina con un silencio cargado de preguntas. ¿Qué secretos se esconden detrás de esa misteriosa candidatura? ¿Hasta dónde llegará Marcos para proteger su imperio y finalmente enfrentarse a lo que creía olvidado? Y sobre todo, ¿una vida llena de poder y control vale la pena si ignora el dolor que late en las calles? Hey, antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que se viene. Y ya que estás aquí, deja ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. ¡Vamos a interactuar! La tensión en el aire era palpable. Marcos observaba cómo Elena, con su rostro lleno de determinación, intentaba calmar a Lucía antes de entrar. La angustia que habitaba en su pecho se tornó más intensa.
como si cada latido le recordara una vi. De repente, un grito, un sonido agudo que desgarró el bullicio de la ciudad. Resonó en el aire. La multitud se detuvo, girando instintivamente hacia la fuente del grito. Marcos vio a un hombre, alto y desaliñado, que avanzaba hacia ellos. Su mirada estaba desquiciada, como un animal acorralado. Sin pensarlo, se lanzó hacia Elena y Lucía. Su instinto fue protegerlas. ¡Aléjate de ellas!, rugió, sintiendo que algo se torcía dentro de él. Pero el hombre no se detuvo. Su desesperación era palpable, manifestada en una mezcla de rabia y miedo. «No dejaré que se lo lleven», gritó, sacando algo del abrigo. Una pistola. El mundo se congeló. Marcos sintió que el tiempo se detenía. Las voces se apagaron. Los latidos resonaron en su cabeza. Pensó, ¿qué demonios estaba ocurriendo? En un segundo, una vida podría cambiar para siempre. La imagen de Lucía, su rostro inocente y lleno de sueños, emándose en su mente. Elena, horrorizada, acurrucó a Lucía detrás de ella. «Mamá, tengo miedo», suplicó la niña, abrazando la pierna de su madre. La mujer, temblando, intentó hacerse fuerte, pero sus ojos reflejaban el mismo miedo profundo que la vida le había enseñado. En un instante, Marcos sintió una conexión. Ya no era el rico insensible de antes, ni siquiera un hombre poderoso. Era alguien que entendía el dolor, la desesperación. «Solo quiero a mi hija», gritó el hombre, su voz quebrándose, y su mundo se desmoronó. Era un padre como él, y el reflejo de sus propios fracasos y temores apareció ante él. La multitud empezó a murmurar, algunos retrocedieron, otros grabaron con sus teléfonos. La situación se tornó más peligrosa. Marcos respiró hondo, sintiendo la presión en su pecho. ¿Qué debía hacer? Su mente corría, mientras un sudor frío se deslizaba por su frente. Las posibilidades se agolpaban en su cabeza, pero cada opción estaba teñida de temor. Era el momento de actuar, pero antes de poder decidir, un sonido horrible como de vidrio quebrándose resonó. El hombre en su locura apretó el gatillo. En un instante, el aire se llenó de caos. Todo el mundo gritó. Algunos se lanzaron al suelo. Marcos sintió que el caos se convertía en su nueva realidad, su corazón latiendo ferozmente, preguntándose si algo habría cambiado ya para siempre. La escena se tornó un torbellino de luces y sombras. Su mente giraba con la pregunta, ¿qué haría después de esto? Y lo más impactante, ¿a quién había disparado realmente? La vida de todos estaba colgando de un hilo, un destino marcado por casualidades y decisiones. ¿Y si ese disparo revelaba secretos que todos habían estado tratando de ocultar? Marcos, en su rincón de poder y control, ya no sabía si podría caminar de nuevo en esa línea entre lo que había sido y lo que estaba a punto de convertirse. El caos estalló. Un grito desesperado atravesó el aire como un disparo, y Marcos quedó paralizado, su corazón golpeando en su pecho. «¡Mamá, tengo miedo!», resonó la voz de Lucía, y la imagen de la niña abrazada a su madre temblando se grabó en su mente. Un sonido seco interrumpió el pánico, un eco hueco en la confusión. El hombre disparó y la multitud se agachó, conteniendo la respiración, como si el tiempo en ese instante decidiera congelarse. El mundo se tornó borroso. Marcos sintió que el caos giraba a su alrededor, hasta que sus ojos encontraron el cuerpo del hombre desvaneciéndose entre las sombras de la multitud. No podía ser. Elena cayó de rodillas, un grito ahogado escapando de sus labios.
Lucía, enfurecida y confundida, buscó al rostro de su madre, sus ojos llenos de terror. Pero el hombre, su desesperación desenfrenada, quedó caído en el suelo, su arma a un lado. Un silencio electrizante se colocó sobre la escena, como una manta pesada. Marcos sintió un torrente de adrenalina. ¿Por qué no se movía? Debía actuar, pero encontró que sus pies estaban pegados al suelo. El rostro de Elena se torcía por el miedo. Y la mirada de Lucía, la pequeña, dolía tanto como un puño en el estómago. Así que, hecho un torbellino, se lanzó hacia adelante, empujando a la multitud hasta llegar a ellas. «¡Estén atrás!», rugió, enfrentando a los furiosos que solo buscaban la noticia del día. «¡Ayuda a alguien!». Mientras se agachaba para arrodillarse junto a Elena y Lucía, su mente estaba en llamas. El hombre en el suelo empezaba a deslizarse entre los cuerpos, la vida abandonando su ser. Una oleada de pesar lo invadió, pero lo que hizo que su corazón se detuviese fue el rostro del desconocido. Algo en su mirada, una chispa de reconocimiento. «¡Espera!», gritó, sus ojos escaneando el lugar. El hombre no era un extraño, era alguien que conocía. Su mente retrocedió al pasado. Recordó un estallido en una familia rota, un antiguo amigo perdido entre la niebla del tiempo. Carlos no podía ser. La escena se intensificó. Elena miraba a Marcos, desesperada. «¿Qué pasó? ¡Ayúdame!». Mientras Lucía no soltaba su mano, con el rostro empapado en lágrimas. Marcos la miró, sintiendo el peso de sus decisiones, pero no había tiempo. Ya había cruzado demasiado la línea. Todo se sentía tan íntimo. Y justo cuando pensaba que la situación no podía empeorar, una sirena de policía empezó a ulular a lo lejos. El olor a angustia y miedo se mezcló con el sudor y la desesperación. «¡Cálmense!», dijo Marcos. «¡Cálmense, por favor! ¡Estoy aquí!». Pero sabía que no podía mantener esa promesa. Entonces recordé algo sobre Carlos, algo perturbador. La razón por la que se había ido, la razón que había mantenido a Marcos apartado durante años de su propia historia. No solo era su amigo, era parte de un secreto compartido que nunca se había atrevido a enfrentar. Una conexión que podría arrastrar a Marcos de regreso a un abismo que juró dejar atrás. Una broma cruel del destino. Era posible que la vida le estuviera presentando esa oportunidad de redención, pero también de revelación. ¿Qué pasaría si el hombre que conocía no era solo un extraño más? El destino le había tejido esa tela y en medio de la confusión, Marcos sintió que la verdad podría arruinarlo todo. Las luces de la policía brillaban, reflejándose en los cristales del edificio donde todo había comenzado. El caos iba en aumento. Junto a él, Elena seguía en el suelo, sus ojos clamando por respuestas. «¿Por qué no te vas?», le imploró. «¿Por qué te arriesgas?». Marcos tragó en seco, pero no sabía qué responder. ¿Cómo podía irse ahora cuando todo lo que había construido podría desmoronarse con esa revelación? Ante una elección que lo desbordaba, recordó lo que había dejado atrás, esa vida que había intentado olvidar. Fuera de la multitud, un rostro conocido lo observaba, uno que no había esperado ver de nuevo, una mujer familiar. Era Clara, su hermana, quien había estado desaparecida tanto tiempo. Todo se conecta, pensó, y su mundo se tambaleó. Todo se estaba entrelazando, y mientras la sirena se acercaba más y más, un abismo se abría a su alrededor. ¿Cómo podrían salir todos de esto? ¿Qué secretos cobrarían vida en estas calles una vez más?
El ruido de las sirenas se intensificó, y con él la incertidumbre de lo que vendría. Aquel día habría respuestas, vidas que cambiarían y secretos que saldrían a la luz. No quedaba espacio para el miedo. La batalla apenas comenzaba. El ruido de las sirenas aumentaba, mientras la multitud se agolpaba, susurrando entre sí, atónita. Marcos sentía el sudor resbalando por su frente. ¡La adrenalina pululando en su cuerpo! Se arrodilló junto a Elena y Lucía, su mente dando vueltas. ¡Ayuda! Gritó, sintiendo que su garganta ardía. ¿Qué hacer ahora? Elena, con los ojos llenos de lágrimas, miraba a Lucía y luego a él. Su voz temblaba. ¿Qué hacemos? Necesitamos salir de aquí. Pero antes de que pudiera continuar, un grito desgarrador desgarró el aire. ¡Marcos! Marcos levantó la vista, y el mundo a su alrededor se detuvo. Clara, su hermana, estaba ahí, empujando a través de la multitud. Su rostro tenía una mezcla de horror y urgencia, y algo en sus ojos lo atravesó, como un puñal. «Marcos, no puedes quedarte aquí. Es peligroso». «¿Claro? ¿Qué haces aquí?» La incredulidad lo golpeó. Ella había estado fuera de su vida por tanto tiempo que solo el sonido de su voz podía desenterrar viejos recuerdos. La policía ya estaba a menos de un minuto y la tensión en el aire se podía cortar. Pero Clara no parecía prestar atención. «No puedes quedarte. ¡No puedes! ¡Es un engaño!» «¿De qué hablas?» La confusión lo envolvió, pero todo se volvió oscuro cuando, de repente, otra voz se alzó entre la multitud. «¡Deténlo! ¡No dejes que se escape!» Era el hombre que había disparado. No estaba muerto. Su mirada, frágil pero fiera, indicó que había algo más en juego. ¿Qué? La incredulidad se convirtió en terror. La multitud dejó de murmurar, y por un segundo todo quedó en silencio. Todos giraron hacia el hombre que se enderezaba, su arma en la mano. «Lo que ustedes no saben es que hay mucho más en esta historia», dijo con voz entrecortada. «Él está involucrado. Él debería estar muerto». El tiempo pareció ralentizarse mientras las palabras se extendían por el aire. Marcos sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Los ojos de ella se encontraron con los suyos, llenos de pánico y confusión. «¿Qué significa eso?», preguntó, pero él ya no podía escuchar. El pasado lo golpeó con toda su fuerza. La desaparición de Lucía, sus secretos, los ecos de una vida que había tratado de borrar. «¡Carlos!». «¡No!», gritó Elena, pero la voz se perdió entre los gritos de la multitud. Marcos empezó a recordar. Imágenes distorsionadas, fragmentos perdidos en su mente. Todo giraba en torno a ese nombre. Carlos, su amigo de la infancia, quien había desaparecido como una sombra. «Estás mintiendo». «No puedo», murmulló. Pero el caos lo atacaba desde todos lados. Clara empujaba a la gente, tratando de llegar a él. «No es lo que parece», gritó. Pero las palabras se perdieron en el ruido. La mirada del hombre se oscureció. «Mientes. Ella es parte de esto. No la dejes escapar, Marcos. No puedes». La voz quebrada revelaba una desesperación que calaba hondo. Entonces algo dentro de Marcos se rompió. «¿Qué hiciste?», preguntó, sintiendo que el aire se drenaba de sus pulmones. La conexión se empezaba a hilar, revelando verdades que nunca quiso enfrentar. Y Lucía, su Lucía, la niña de sus ojos, estaba en medio de todo. De repente,
El hombre apuntó, y todo fue un destello. Un disparo resonó en el aire. La multitud gritó, y Marcos se lanzó hacia adelante, no por la vida del hombre, sino por la suya, por su historia, por lo que estaba a punto de desmoronarse. El tiempo se detuvo, un eco de miedo y revelaciones lo ahogaba. ¡No! Gritó, y cuando todo se oscureció, una certeza aterradora se sembró en su pecho. El pasado nunca se había ido, había llegado, y su vida nunca volvería a ser la misma. Y frente al horror, una única pregunta resonó en su cabeza. ¿Quién era realmente el enemigo? La respuesta se desvanecía, desdibujando cada línea entre el amor, el dolor y la traición. La batalla apenas comenzaba. El ruido se detuvo, y en medio del caos, el tiempo pareció ralentizarse. El disparo resonó en el aire, pero la confusión lo invadió, transformando cada latido del corazón en una presión agobiante. Los ojos de Marcos se encontraron con los de Clara, y un torrente de recuerdos lo golpeó. Nadie se movía. La multitud contenía la respiración. ¿Qué había pasado realmente? El hombre que había disparado, Carlos, yacía en el suelo, pero sus ojos seguían llenos de lágrimas y furia. «¡No dejes que se lo lleven!», gritó. Y Marcos sintió como si una mano fría le apretara el corazón. «Tú lo sabes, Marcos. Lo sabes todo». «¿Qué significa eso?», preguntó Marcos, las palabras saliendo como un susurro entre el tumulto. Obligar a su mente a conectar los puntos se sentía como una tarea imposible. El pasado, siempre tan lejano, ahora estaba a solo un instante de distancia. «¡Cállate!», exclamó Elena, empujando a Lucía detrás de ella. La niña, aterrorizada, observaba con ojos grandes y espantados. Pero Marcos no podía apartar la mirada del hombre en el suelo, de su rostro desgarrado. De repente, Clara dio un paso al frente, un brillo de desesperación en sus ojos. «Marcos, escúchame. Hay cosas que no sabes, no sabemos. Él no es solo un hombre. Es parte de algo más grande. No es un loco cualquiera. Su vida y la tuya están ligadas». La multitud empezó a murmurar, y entre susurros, las palabras de Clara resonaron como un tambor. Era un engranaje en el reloj, y de repente todo comenzó a girar. «¿Qué estás diciendo?», preguntó él, su voz más fuerte, desgarrada por el miedo y la incertidumbre. El eco de la sirena seguía acercándose, pero él no podía pensar en otra cosa. «Hubo un sueño, Marcos, un sueño del que todos formamos parte, y lo que pasó en tu infancia no fue un accidente. Tu vida está unida a esa desaparición. Lucía es parte de esto». Las palabras salieron de Clara como un grito desgarrador y liberador a la vez. Las miradas de todos se centraron en Lucía, y Marcos sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. «¿Lucía? ¿Qué tiene que ver?». Su voz se detuvo en seco cuando el impacto de las palabras de su hermana lo golpeó. En un momento, todo terminó. El hombre Carlos se enderezó sobre sus codos, respirando pesadamente. «No puedes huir de lo que hiciste. Tu madre fue parte del engaño. Fue ella quien...». El grito se ahogó cuando las luces de la policía iluminaron drásticamente la escena, reflejándose en los ojos llenos de horror que miraban a Marcos. La trampa se cerraba. ¿Qué había hecho su madre? El pasado no era solo un recuerdo. Era fuego, un incendio incontrolable. Su historia, la vida que había construido, se tambaleaba al borde de un abismo. Las conexiones se formaban, pero las verdades eran drenadas como agua en un colador. «¡Marcos!», gritó Clara, avanzando hacia él, y de repente, a su lado,
alguien más emergió de la multitud. Era una figura familiar, alguien que había estado perdido en el tiempo. «Mamá», exclamó Marcos, el rostro blanco como la nieve, incapaz de creer lo que veía. «¿Por qué has vuelto?» La voz de su madre era un susurro quebrado, pero el caos a su alrededor la amplificaba. «No debiste hacerlo, no debiste revivir el pasado». El mundo de Marcos se desmoronó en 1000 pedazos. Lucía, Elena, Carlos, Clara, todos estaban conectados por un hilo invisible que vibraba con la verdad, un secreto antiguo que podría acabar con todo lo que conocía. «¿Qué escondías?», preguntó, sintiendo que su mundo se estaba derrumbando. Cada palabra de su madre era un eco de advertencia, cada mirada una prueba de su culpabilidad. Las luces de la policía parpadeaban mientras la angustia aumentaba, y Marcos supo que nada volvería a ser igual. La línea entre el amor y la traición se volvió borrosa, y en ese momento su vida entera se convertía en un torbellino de revelaciones. «La batalla apenas comienza», gritó Carlos, sus ojos reflejando una mezcla de dolor y desesperación, mientras la multitud se agolpaba alrededor de ellos, listos para el desenlace que todos estaba. El disparo resonó en el aire, pero la confusión lo invadió, transformando cada latido del corazón en una presión agobiante. Los ojos de Marcos se encontraron con los de Clara, y un torrente de recuerdos lo golpeó. Nadie se movía. La multitud contenía la respiración. ¿Qué había pasado realmente? El hombre que había disparado, Carlos, yacía en el suelo, pero sus ojos seguían llenos de lágrimas y furia. «¡No dejes que se lo lleven!», gritó, y Marcos sintió como si una mano fría le apretara el corazón. «Tú lo sabes, Marcos, lo sabes todo». «¿Qué significa eso?», preguntó Marcos, las palabras saliendo como un susurro entre el tumulto. Obligar a su mente a conectar los puntos se sentía como una tarea imposible. El pasado, siempre tan lejano, ahora estaba a solo un instante de distancia. «¡Cállate!», exclamó Elena, empujando a Lucía detrás de ella. La niña, aterrorizada, observaba con ojos grandes y espantados. Pero Marcos no podía apartar la mirada del hombre en el suelo, de su rostro desgarrado. De repente Clara dio un paso al frente, un brillo de desesperación en sus ojos. «Marcos, escúchame. Hay cosas que no sabes. No sabemos. Él no es solo un hombre. Es parte de algo más grande. No es un loco cualquiera. Su vida y la tuya están ligadas». La multitud empezó a murmurar, y entre susurros las palabras de Clara resonaron como un tambor. Era un engranaje en el reloj, y de repente todo comenzó a girar. «¿Qué estás diciendo?», preguntó él, su voz más fuerte, desgarrada por el miedo y la incertidumbre. El eco de la sirena seguía acercándose, pero él no podía pensar en otra cosa. «Hubo un sueño, Marcos, un sueño del que todos formamos parte. Y lo que pasó en tu infancia no fue un accidente. Tu vida está unida a esa desaparición. Lucy es parte de esto». Las palabras salieron de Clara como un grito desgarrador y liberador a la vez. Las miradas de todos se centraron en Lucía, y Marcos sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. «¿Lucía? ¿Qué tiene que ver?». Su voz se detuvo en seco cuando el impacto de las palabras de su hermana lo golpeó. De repente, una sombra oscura se movió velozmente en la multitud. Un hombre de aspecto siniestro, con una chaqueta desgastada, se adentró en la escena. Nadie lo había notado antes, pero ahí estaba, mirando con fijeza, con una sonrisa torcida.
Y fue entonces que sacó un segundo arma. ¡No! ¡Detente!, gritó Clara. La gente empezó a empujar hacia atrás. El hombre apuntó a Marcos y la multitud se volvió un mar de gritos y caos. Los corazones se detuvieron. Todo esto es un juego, y tú, Marcos, te has convertido en la pieza clave. Antes de que Marcos pudiera reaccionar, el hombre disparó de nuevo. Pero no fue hacia él. Un grito desgarrador salió de los labios de una mujer. La mirada de Elena se tornó en horror. ¡Lucía!, gritaron al unísono, y el tiempo se detuvo de nuevo. La pequeña cayó al suelo. Todo quedó en silencio por un instante que pareció eterno. Los ojos de Marcos se abrieron como platos. Clara, ahora paralizada, miraba a su hermana en shock. Todos estaban congelados. Lucía se retorcía, incapaz de entender lo que acababa de suceder. Marcos se lanzó hacia adelante, el mundo girando mientras las lágrimas le nublaban la vista. «Lucía, no, por favor», murmuró, sintiendo que su corazón se partía en 1000 pedazos. Pero la imagen de su hermana estaba borrosa, como si el dolor fuera más real que cualquier otra cosa. El ruido de las sirenas llenó el aire, pero él no podía pensar en nada más que en la pequeña. Algo quebró en él. Una fuerza oscura lo empujó. ¿Qué había hecho ese hombre? ¿Quién era? «Todo se conecta», repitió Clara, pero su voz se ahogaba en el griterío. La multitud se apartaba. La policía llegó corriendo, pero él solo podía pensar en Lucía. «¡No! ¡Por favor, ayuda!», gritó, pero fue en ese instante cuando el rostro de la mujer que había sido su madre se alzó entre la multitud, mostrando no solo horror, sino una oscura complicidad. «Es solo el principio, Marcos», dijo ella, y el significado de sus palabras atravesó su mente como un rayo. La verdad era más grave de lo que podía imaginar. No podía permitir que su hermana, la inocente pequeña, cayera víctima del pasado. Todo su mundo se tambaleaba. La línea entre el amor y la traición comenzaba a desdibujarse. «¡Mamá, no!», gritó, su mente repleta de sombras. ¿Cuánto había encubierto ella? ¿Quién era realmente la familia que había conocido? La batalla apenas comenzaba, y en esta guerra se desmoronaba todo, incluida la verdad. Las luces de la policía brillaban como estrellas fugaces en una noche tormentosa. Marcos no podía apartar la vista de Lucía, tendida en el suelo, ni de Clara, cuya expresión pasaba del horror a la desesperación mientras intentaba abrirse paso entre la multitud. ¿Qué acababa de suceder? La realidad parecía pender de un hilo, desvaneciéndose en el aire espeso del caos. «¡Lucía! ¡No!», gritó Elena, arrojándose hacia su hija. Marcos sintió que su pecho se apretaba. El miedo lo ahogaba. Esa pequeña era todo lo que quedaba de su inocencia. Cada latido de su corazón resonaba como un tambor, marcando el ritmo del pánico. Dobló las rodillas al lado de la niña, tomando su mano temblorosa y fría. «¡Despierta, pequeña! ¡Por favor!». La multitud murmuraba, los murmullos haciéndose más intensos. Sus rostros eran una mezcla de horror y curiosidad, como si esperaran que algún milagro ocurriera. Pero él sabía que la esperanza se evaporaba rápidamente en ese ambiente. Las sirenas llenaban el aire mientras Clara se enfrentaba a la figura que había disparado. «¡Tú!», gritó, furiosa. «¿Por qué lo hiciste? ¡Eres un monstruo!». Sus palabras reverberaron, y Marcos sintió que la tensión se alzaba como una tormenta. Carlos, el hombre en el suelo, entre tanto tambaleándose, se levantó ligeramente, su rostro surcado por un sudor helado. Aunque herido, había un fuego en sus ojos. «No comprenden, no entienden nada. Esta no es solo una historia cualquiera.
Hay secretos que se esconden en el fondo, secretos que involucran a todos nosotros. Marcos sintió el calor en su pecho. ¿Qué sabes? ¿Qué ocultamos? La pregunta salió más fuerte de lo que pretendía. En su interior, un viejo miedo comenzaba a despertar. ¿Qué tiene que ver Lucía con todo esto? ¡Todo!, gritó Carlos, su voz resonando fuerte mientras la multitud se agolpaba más cerca. Ella es la clave, la conexión que nadie quiere ver. Lucía no es solo una niña. Ella es el eslabón que hemos estado buscando. Y tú eres parte de esto. Un escalofrío recorrió a Marcos. ¿Qué dices? El rostro de Clara se tornó ceniciento, mientras las palabras de Carlos implantaban una semilla de duda. Elena se sacudió, mirando a Carlos con ojos llenos de furia y dolor. ¡Cállate! Deja a mi hija fuera de esto. La energía en el aire se tornó cálida, como un incendio que comenzaba a consumir todo a su alrededor. Las palabras de Carlos se convertían en una torrencial inundación de pánico. Marcos sintió que el mundo se deslindaba. Su madre, Clara, Lucía, todo se torcía en una espiral de confusión, mientras los ecos del pasado reverberaban. Tú eres la razón por la que desapareció Lucía hace años, ¿no es así? Aplastó a su propio corazón, y de pronto la verdad se desnudó, afilada y dolorosa. Sí, murmuró Carlos, como si cada letra se desgastara en su golpe. La familia de tu madre está ligada a lo que sucedió. No solo se llevó a Lucía, se llevó algo más. En cada esquina hay secretos, y esos secretos están listos para salir a la luz. Las voces de la multitud se convirtieron en un murmullo ensordecedor. Marcos sintió que las imágenes de su infancia llegaban como una avalancha, arrastrándolo. Lucía no era un simple nombre, era un ciclo de dolor y tragedia. Su madre sabía, y él había vivido un engaño. ¡Marcos!, llamó Clara, pero su voz se desdibujaba en la confusión. La tensión acumulada era palpable, como si todo estuviese a un paso de estallar. No es lo que crees. Hay cosas que hay que arreglar. Ven conmigo. Él la miró, y una incomprensión lo invadió. ¿Qué? ¿Arreglar? ¿Cómo arreglas un pasado que se estrelló contra la verdad? Es demasiado tarde para eso. Y en ese instante, una idea desgarradora lo atravesó como un rayo. De repente, otro tiro resonó y el aire se detuvo. Un grito horripilante hizo eco, mientras algo oscuro se disparó desde el lugar más inesperado. Marcos se giró para ver un rostro familiar entre la multitud, alguien que había jurado nunca volver a ver. Su padre. ¡Marcos, corre!, gritó, pero fue demasiado tarde. Un agente de policía se abalanzó sobre él, y el caos se desató de nuevo. Marcos sintió que su mundo se tambaleaba, cada revelación arrollándolo. ¿Quién era realmente el enemigo? Era su madre, su padre. Carlos, la batalla apenas comenzaba, y él estaba justo en el medio de ella, perdido en un laberinto de secretos y revelaciones. La multitud rugía y más preguntas que respuestas empezaban a despertar. El pasado quería ser desenterrado y todo, absolutamente todo, iba a cambiar. El ruido se detuvo y en medio del caos el tiempo pareció ralentizarse. El disparo resonó en el aire, pero la confusión lo invadió. ¡Oh, lo sabes, Marcos! ¡Lo sabes todo! ¿Qué significa eso?, preguntó Marcos, las palabras saliendo como un susurro entre el tumulto. Obligar a su mente a conectar los puntos se sentía como una tarea imposible. El pasado, siempre tan lejano, ahora estaba a solo un instante de distancia. ¡Cállate!, exclamó Elena, empujando a Lucía detrás de ella. La niña, aterrorizada,
observaba con ojos grandes y espantados, pero Marcos no podía apartar la mirada del hombre en el suelo, de su rostro desgarrado. De repente Clara dio un paso al frente, un brillo de desesperación en sus ojos. «Marcos, escúchame, hay cosas que no sabes». «No sabemos. Él no es solo un hombre, es parte de algo más grande. No es un loco cualquiera. Su vida y la tuya están ligadas. Hubo un sueño, Marcos, un sueño del que todos formamos parte. Y lo que pasó en tu infancia no fue un accidente. Tu vida está unida a esa desaparición. Lucía es parte de esto». Las palabras de Clara reverberaron, un eco potente que llenó el aire. La mirada de Marcos se centró en Lucía. Su corazón palpitaba con fuerza. «¿Lucía? ¿Qué tiene que ver?» «Pues...» Su voz se detuvo. Un escalofrío recorrió su cuerpo. En ese instante, algo cambió. Un hombre se abrió paso en la multitud, con un rostro que lo dejó helado. Era su padre. «Marcos, corre», gritó su padre, pero el caos lo ahogaba. La policía se acercaba. Las sirenas rugían, pero la urgencia que sentía en el pecho lo paralizaba. Su padre estaba allí, surgiendo de las sombras, y antes de que pudiera procesar, un segundo disparo resonó. Este no lo causó Carlos. Todo sucedió tan rápido. La figura de su padre se tambaleó antes de caer de rodillas, una herida sangrante en su costado. «No, no, no», murmuró Marcos, sin poder creer lo que veían sus ojos. El caos estalló de nuevo. Los gritos llenaron el aire. La multitud se agolpó, empujando. Los murmullos se tornaron en pánico. Elena abrazó a Lucía, que miraba a su madre con una mezcla de miedo e incomprensión. Clara retrocedió, impactada por la visión de su hermano y su padre en un mismo cuadro de horror. Gritó Marcos, pero su voz se perdió en el arrebato de la multitud. El hombre que había disparado, un desconocido entre el tumulto, sonrió con frialdad mientras miraba a su padre caer. «¿Ves? Los secretos siempre regresan a cobrar cuentas. Nunca puedes escapar de lo que hiciste». Marcos se sintió como si el suelo se deslizara bajo sus pies. «¿Qué hiciste? ¿Por qué?» Cada palabra le salía con dificultad, su voz quebrándose. La imagen de su padre caído lo atravesó como un rayo helado. El caos mutó en un sufrimiento humano que le oprimía el pecho. La multitud se dispersó mientras la policía finalmente llegaba, la luz azul y roja iluminando la escena. «¡Aléjense! ¡Retírense!», gritó un oficial tratando de despejar el camino. Pero los murmullos continuaban y las miradas de todos se centraban en él, en el hombre que tenía el poder de desatar este caos. «Es un plan que nunca terminó». La voz de Carlos resonó como una sombra oscura. «Lo que pasó con Lucía no fue un accidente, lo saben. Los dos saben cómo se conecta todo». Marcos sintió que esa revelación lo atravesaba. Entonces, algo horrible hizo clic en su cabeza. La conexión entre su pasado y su presente era más profunda de lo que pensaba. «¿Qué hiciste tú?», soltó entre dientes, fijando su mirada en Carlos, su corazón latiendo con fuerza mientras la verdad empezaba a emerger entre gritos y caos. «Marcos, escúchame», clamó Clara, pero el viaje hacia el abismo ya había comenzado. Su mundo construyendo sobre mentiras se desmoronaba a su alrededor. La historia que creía conocer se burlaba de él, y un oscuro secreto envolvía a todos. En ese momento, el aire se volvió espeso, lleno de posibilidades y traiciones. «¿Quién era realmente tu madre, Marcos?», preguntó Carlos, sonriendo con un aire de triunfo. La pregunta lo golpeó con fuerza.
La atención de la multitud se concentró en él, cada oído esperando la revelación que podría cambiarlo todo. ¿Qué? Marcos se sintió mareado. La figura de su padre desmayándose en el suelo dejaba un hueco en su alma. Todo lo que había creído estaba en la cuerda floja, y lo único que podía pensar era, no puede ser. Una sombra cubría todo, y se dio cuenta de que, al final, la guerra por la verdad era mucho más intensa de lo que había imaginado. La batalla apenas comenzaba. Marcos sintió cómo el mundo se tambaleaba bajo sus pies cuando el intenso silencio se rompió de nuevo con un disparo. Fue como si el tiempo se detuviera. Sus ojos se abrieron de par en par al ver a su padre, derrumbándose en el suelo, su cuerpo contraído en una lucha silenciosa. La sangre emergía de su costado, una mancha oscura que se expandía rápidamente. El caos estalló nuevamente. Gritos y murmullos llenaron el aire mientras la multitud se dispersaba, aterrorizada. ¡Ah! En un instante, el hombre que había disparado se había convertido en una sombra oscura entre la multitud. ¿Qué significaba esto? ¿Por qué ahora? Clara estaba a su lado, su rostro surcado por la confusión y el terror. ¡How! ¡Qué glorioso! Oh, yo me recuerdo de una cosa. Estaba con nosotros. Cosa, idea, interrumpe, templando de nuevo contenido. Desde este camino de la vuelta, toda carner, que básicamente muy de lunaca, y ni ganare. El niño de la señora que puede correr, también utilizar nuevas ideas. El niño de la señora que puede correr, muy complejo y tomando en comprensión puede aún por fin tenderse. Y ahora, con este precioso, en este maldito cado, me recuerdo mucho que estoy viendo. He dado más importante. Pasar. ¿Por qué? No hay manera de corregir todo. Porque te voy a perder. ¡Llame a una ambulancia!, gritó alguien en la multitud. Pero Marcos no podía escuchar. Todo se volvió un torbellino de sonidos distorsionados. Se arrodilló junto a su padre, sintiendo cómo el tiempo perdía su significado. «Papá, por favor, no te vayas», susurró tembloroso. La mirada de su padre, ya opaca, se fijó en su rostro. Marcos apenas podía hablar. El aliento se le escapaba. Y en ese momento, el hombre desconocido sonriente se acercó. «No fuiste tú quien lo mató, sino su propia historia», dijo con desdén. Y esas palabras resonaron con un eco extraño. Marcos sintió que el aire se encogía a su alrededor. «¿Qué quieres decir con eso?», preguntó, la incredulidad vibrando en su voz. La tensión era palpable. La multitud, ahora agolpada, estaba al borde del pánico, expectante. Todo empieza desde el principio, Marcos. Tu padre, tu madre, ellos están atados al pasado, algo que ambos han intentado ocultar. La desaparición de Lucía fue solo un eslabón en una cadena que tú, sin quererlo, estás destinado a reconstruir. Las palabras de ese hombre lo atravesaron como un relámpago. Pensó en su madre, en las decisiones que había tomado a lo largo de los años, y en las sombras que siempre parecían seguirlo. ¿Era su familia un país de secretos? «¡Basta!», gritó Clara, protegiendo a Lucía, que lloraba en los brazos de Elena. Las palabras del hombre lo invadían de dudas y miedos. «Nos estás manipulando. Este no es el momento». «Detente ya». Y de repente, un destello de luz iluminó la escena. Marcos, aún arrodillado, se volvió hacia la fuente del brillo y vio un grupo de policías que rodeaban la escena. En su línea de visión, alguien corrió hacia él. Era otra figura familiar,
y a su vez inesperada. Era su madre. «No, no, no, tú no puedes estar aquí», exclamó la voz de su madre llena de desesperación. «¿Qué has hecho? ¿Por qué no se los dije?» Las palabras de su madre sonaron como un eco distante, como la campana de una iglesia premonitora. ¿Qué de qué hablaba? ¿Desde cuándo estaba en medio de este infierno? ¿Acaso todo era un plan? Mientras observaba la confusión en sus ojos, una revelación oscura, quizás más desafiante que la verdad misma, brotó en su mente. «Esto es más complicado de lo que piensas», dijo su madre, su voz temblorosa. Los ojos de Marcos se abrieron de nuevo, sintiendo el frío del miedo correr por su cuerpo. «¿Qué escondes, mamá? ¿Por qué nunca me lo dijiste?» Ya no podía contenerse. Era un torbellino de emociones. La lucha entre ellos se encendía. Tu vida se ha construido sobre mentiras, y ahora las sombras vienen a reclamar lo que les pertenece. No puedes luchar con esto, Marcos. No está en tus manos. La presión de sus palabras lo golpeó. La multitud estaba cada vez más inquieta. Los murmullos aumentaban mientras las miradas se giraban hacia la figura de su madre, quien ahora parecía una extraña. En ese momento, todo se detuvo. Marcos se dio cuenta de que su vida no era simplemente un desafío de dolor y traición, sino un rompecabezas en el que cada pieza encajaba de una manera que no había imaginado. ¿Por qué? ¿Eres tú parte de esto? ¿Esa es la razón de la desaparición de Lucía? ¿Es esta la verdad que temías contarme? Las palabras salieron de sus labios con una rabia que no podía contener. «Escúchame, por favor», ella imploró. Pero en su corazón, Marcos sabía que no podía seguir sintiendo la compasión que había sentido antes. La confusión, el miedo y la rabia se entrelazaban en su pecho. De repente, el grupo de policías, que finalmente había reducido el caos, se giró en su dirección. «¡Alto!», gritó uno de ellos, rompiendo la tensión. Era el momento irreversible en que todo podría cambiar con una sola decisión. Y ahí, en medio de la marea de revelaciones, un hombre del pasado, que había pasado desapercibido, levantó algo brillante en el aire. Un pequeño colgante. «Con esto todos podemos develar la trama», murmuró. Y cuando las palabras brotaron, la mirada de Marcos lo atravesó como un rayo. La verdad estaba a punto de salir a la luz, y olas de conflicto latentes comenzaron a resquebrajar su mundo una vez más. ¿Qué significaba realmente ese colgante? ¿Qué secretos ocultaba? El desenlace estaba cerca, pero el peso de la verdad, como un sólido yugo, amenazaba con aplastarlo. La batalla apenas comenzaba. El aire se volvió eléctrico. Marcos miró el pequeño colgante que el extraño sostenía, brillando bajo las luces parpadeantes. La multitud murmuraba. Todos esperaban una revelación. «Ese colgante es la clave», dijo el hombre, su voz resonando como un tambor. «Todo comenzó con él, y todo terminará con él». Marcos sintió un escalofrío recorrer su espalda. Era un símbolo, un legado de secretos. «¿Qué quieres decir?», preguntó, su voz un susurro entre el caos. La mirada de su madre se hundió en él, llena de remordimiento. ¿Qué había hecho para que todo terminara así? ¿Por qué nunca le había contado la verdad? De repente, el rostro de Carlos tomó una expresión intensa, llena de rencor. «¿Qué es lo que crees que sabes, Marcos? Tus padres ocultaron más de lo que podrías imaginar. Este colgante está conectado a Lucía. Está conectado a ti». Marcos sintió el aire quedarse atrapado en su pecho. «¡No! ¡Es suficiente!», gritó, sintiendo el nudo en su garganta. ¿Por qué todo estaba tan revuelto? Las visiones del pasado empezaron a colisionar con el presente. Recuerdos de su infancia llenos de risas y juegos, ahora manchados por la traición. «Ella es nuestra hermana». Los ojos de Clara se abrieron como platos. «Los tres. Miente, Carlos. No puedes seguir así». «Pero era».
Demasiado tarde. La verdad estaba afilada y clara como el cristal. ¡No! ¡Tú no puedes decir eso! ¡No es verdad!, vociferó Marcos, incapaz de procesar la cruda realidad. Las lágrimas empezaron a brotar de sus ojos, mezclándose con la angustia que lo asfixiaba. ¿Cómo? ¿Por qué no me lo dijiste? El hombre del colgante dio un paso al frente, el aire tenso alrededor de ellos. Porque los secretos son peligrosos. Tu madre, tu padre han jugado con vidas, y el pasado siempre vuelve para cobrar su precio. Todo se desmoronó. El cuerpo de su padre en el suelo parecía un recordatorio cruel de lo que perdía. La policía finalmente se movió, pero la atención estaba centrada en la verdad y sus consecuencias. ¡Detente! ¡Todos deténganse! Oyó una voz familiar. Era Elena, aferrándose a Lucía. Esto no puede terminar así. No permitiremos que nos separen más. Más mentiras no. Con sus palabras, la multitud respiró colectivamente. Había algo en la unión de los que estaban allí que resonaba como un eco de esperanza. Familia, pensó Marcos, mientras su corazón se aceleraba. Y entonces, un paso valiente de Clara hacia él. Escucha, podemos unirnos. No tenemos que seguir en la oscuridad. La historia necesita ser contada, pero también necesita cerrarse. Debemos sanar. Marcos miró a su hermana, sintiendo el peso de lo que estaba en juego. La verdad había salido a la luz, pero ¿podrían encontrar la paz detrás de ella? Un pequeño brillo de esperanza emanó en medio del dolor. Sacó fuerzas de su interior y, cargado de determinación, se giró hacia su madre. Hagamos esto juntos. Ya no más secretos. La multitud rugió, y los ojos brillaban con emoción. Con cada rostro, cada historia, el peso del pasado comenzaba a desvanecerse. Marcos tomó de la mano a Clara, luego a Lucía, y observó cómo la unión podía transformar su lucha. Prometamos que la verdad nos liberará, dijo, y en ese instante, un destello de luz iluminó el camino hacia su nuevo comienzo. La distancia entre ellos y el futuro parecía menos aterradora. La batalla apenas comenzaba, pero un nuevo giro se estaba formando, un camino que trazaban juntos, lleno de esperanza. Y antes de que todo se dispersara, un grito resonó desde el público. ¡Suscríbete ahora a este canal para no perderte lo que viene! La audiencia, emocionada, tuvo un instante de claridad. ¡Aplasten ese botón de like ahora mismo!, retumbaron sus voces. Compartan este video con al menos 5 amigos que necesitan saber esta historia, vociferaron otros. Marcos sintió el poder en ese momento. Tan pronto como se dieron las manos, la historia no solo continuaba, sino que se transformaba en algo más. Más que un relato lleno de secretos, se convirtió en un símbolo de unión. Dediquemos este viaje a la verdad y la redención. Inunden los comentarios con sus reacciones y teorías, porque esto es solo el principio. La tensión, los secretos, el caos, todo desapareció por un instante y dio paso a la esperanza. La nueva batalla ya había comenzado, una en la que To